Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí en un nuevo episodio, un nuevo programa de Aquí y Ahora con Tony Rueda. De nueva cuenta con este gran maestro. Ay, perdóname que te diga maestro, pero sí eres un maestro. No. Porque, porque nos estás documentando de cosas maravillosas. Leobardo Peña, por favor búsquenlo en sus redes. Es Cosmo 360, Enigmas 360 Enigma grados, 360 grados en Instagram, Facebook YouTube. y YouTube. Así es que por favor no te pierdas y de verdad conócelo porque tiene mucha información para nosotros y creo que es importante que podamos conocerla y de ahí como tomar también decisiones de evolución, de expansión y de este despertar de conciencia. Y el tema de hoy, te agradezco mucho que regreses con nosotros. Muchísimas gracias, Tony. Y bueno, pues están surgiendo varias nuevas cosas, ¿no? Nuevas coincidencias, como hablábamos en el programa, en uno de los programas anteriores. Y hoy vamos a hablar de un vistazo a la sabiduría ancestral desde una mirada cósmica. Pero antes que todo, tu aquí, tu ahora. Mi aquí y ahora. Vamos a resignificar los tiempos precisamente en esta presencia y aquí y ahora para poder precisamente evolucionar hacia un mejor mañana. Así es. Para mí este tema es muy importante porque, sabes, yo ahorita estoy desde hace un par de años adentrándome a toda esta parte ancestral. Por eso me metí mucho a la parte de códigos sagrados, porque yo sé que todos somos códigos, somos energía, somos redes y formamos parte de un solo todo, ¿no? Eh, y sabes que me están cayendo muchos veintes. Yo ahorita estoy haciendo un proceso importantísimo para mí sobre los ancestros. Cuando empecé a tocar este punto hace 2 años, que me metí a códigos y luego, eh, por alguna razón, esta parte de la geometría sagrada, no la he tocado todavía, pero es algo que me, que me llama mucho la atención. Pero hablar de los ancestros es hablar también la sabiduría del ser. Pero ¿quién mejor que tú? Y digo, tengo muchos maestros, por eso hoy te llamo maestro. Para mí, porque hablar de estos temas, la gente está ávida de saber qué es la parte ancestral. Y como invitado en este proyecto de hombres, vamos a darles ahí como información porque creo que es importante para toda la humanidad, pero sobre todo ahorita a mí me mueve mucho la parte del proyecto para hombres porque creo que todos somos sabios, pero el hombre tiene una particularidad muy importante, sobre todo ahorita en este momento de mi vida. Quiero honrar a los hombres, ¿no? Uh-huh. Y que se reconecten con su maestro ancestral para mí es algo que me interesa mucho. Honro al hombre y quiero que ellos se vengan y se llenen de su propia sabiduría ancestral con ese maestro que son ellos, pero que a lo mejor no lo reconocen. Que reconozcan su masculinidad, que también reconozcan la toxicidad que tienen como masculinos y que trabajen con toda esta sabiduría. Entonces, pues vayamos a ese vistazo, mi querido Leobardo. Gracias por estar. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad de poder compartir estos valiosos temas. Sí. Y quizás se pregunten, en el video anterior pues habíamos compartido precisamente pues mi experiencia en el tema del fenómeno ovni, contacto extraterrestre, pero también me he involucrado a través del tiempo en la sabiduría ancestral, en la parte científica. Claro. Y lo que acabas de mencionar es muy importante. Regresar a lo sagrado, ya sea femenino o masculino, pero es volver a ese balance precisamente. Sí. Porque a través de la historia hemos podido pues analizar de una forma antropológica cómo se ha desfasado precisamente esa sensibilidad de esta polaridad precisamente. Sabemos que en la antigüedad y dentro de estas investigaciones
de la real historia de la humanidad, porque es muy, muy interesante hablar de esto, pues empezó primeramente con un matriarcado. Y ese matriarcado es la esencia femenina de la creación, como creación. Porque la mujer es la que trae precisamente a luz, trae de este paso de la oscuridad que es el vientre, de esta otra realidad, nos da a luz precisamente. Y el primer género manifestado pues fue la mujer. Y fue en su generación precisamente esa enseñanza que se dio al mundo. Pero hubo un momento en que, como todas las culturas, que también pues están regidas por ciertos rasgos culturales, pues vino precisamente una decadencia. Nosotros estamos más conectados con la fuente de la madre tierra, con los elementales, pero llegó un momento en que la mujer dio un giro y todavía no sabemos en qué momento se dio ese quiebre, pero dio paso a ese patriarcado que ahora, pues ya en tiempos modernos, pues desgraciadamente lo conocemos como el machismo, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pero surge de la parte femenina, por ese empoderamiento mal comprendido para el hombre. Y después el hombre genera una tensión y genera un dominio sobre todo el aspecto. Entonces, podríamos hablar de que nos hemos enfermado el género humano, sí, tanto hombres como mujeres. Y la sabiduría ancestral nos enseña precisamente la metodología para mantener lo que es el balance, poder recobrar nuestro balance femenino y nuestro balance masculino, porque tanto mujeres como hombres tenemos la polaridad. No se trata del aspecto del género, se trata del aspecto energético, de las fuerzas incluso cósmicas e incluso telúricas. La madre tierra representa las energías de la madre tierra, las fuentes co-creadoras, y las fertilizantes pues son las cósmicas, la parte de los rayos del sol. Por eso a la madre tierra pues es nuestro planeta, claro. Pero al padre se le venía representando como el sol, ¿no? A ese padre sol, o incluso el elemento fuego. El elemento agua es la parte femenina, que son las emociones, los sentimientos. Exacto. Y la parte intuitiva, la parte más mental, más racional, ¿no? Pues es la del varón. Pero tenemos que entrar en un balance de polaridad energética, que eso es lo importante, la parte energética. Exacto. ¿Qué diferencia hay entre balance y equilibrio? Porque te acuerdas que dijimos que en el siguiente programa íbamos a hablar un poco del equilibrio. Y me llamó mucho la atención del concepto y de la distinción que haces de la palabra equilibrio. A mí me interesa mucho que lo pongas aquí, porque a mí me impactó, ¿sabes? O sea, porque todo el mundo decimos que estemos en equilibrio, ¿no? Así es que, y hablabas como, esto siempre es así, lineal, ¿no? No se mueve porque estamos en equilibrio. Pero lo que dijiste en ese momento, a mí me impactó por la forma en que lo explicaste. Sí, es muy importante lo que es la palabra. Exacto. El sentido y la fuerza que le damos a las palabras. Quizá no estamos obligados a estudiar etimología, ¿no? Pero lo que es la dialéctica sí nos da un significado y una representación en lo que estamos expresando, en lo que estamos co-creando a través de la fuerza que es el sonido y la voz. Exacto. Y el equilibrio, dentro de este concepto lo platicábamos, que es como una estabilidad, que es lineal y que no tiene movimiento. O sea, es una constante. Entonces una constante está controlada, por eso es una constante. Sin embargo, dentro de los términos de la conciencia está la dualidad, y para que exista dualidad debe de existir un balance, y el balance es igual a movimiento. Exacto. Necesitamos movernos. Sí. Y eso lo ocupamos en todos los sentidos de la vida cotidiana. Si solamente estamos bajo el control, no generamos nada más algo diferente de posibilidad. Exacto. Y las múltiples posibilidades solamente se gestan a través del movimiento. Me voy hacia adelante, hacia atrás,
son las decisiones. Una decisión es una acción y la acción es nuevamente movimiento. Entonces una constante que es el equilibrio no tiene movimiento. Entonces nosotros lo conceptualizamos. Vaya, estamos hablando la ocasión pasada acerca de esta versión que dan estos extraterrestres, ¿no? En donde precisamente esta conciencia universal que llamamos Dios, mente, energía, pues se está conociendo a través de su propia creación. Exacto. Y esta humanidad, nosotros en este planeta estamos viviendo dualidad. Y en la ancestralidad se le manifiesta en un contexto ritual y de acción, de práctica, en un contexto muy importante. Si no hay movimiento, no hay expansión, porque la expansión es movimiento. Sí, exacto. Y si hablamos que también la conciencia, que es energía, pues también la energía la tenemos que mover. Claro. Hay algunas corrientes ancestrales que, por ejemplo, habíamos hablado también acerca de esta invitación que has hecho a un guardián de tradición olmeca. Sí. La palabra olmeca precisamente da esa etimología dentro del náhuatl. Dentro de la arqueología o la antropología se dice que los olmecas son aquellos que llegaron y estaban en la región del Hule, los Olmecas. Pero esa es una posición muy metafórica. Pero nuestras civilizaciones no eran solamente metafóricas, eran espirituales. Y el contenido de las palabras tenían un sentido mucho más profundo. Exacto. Entonces la palabra olmeca es O de Olin, movimiento en náhuatl. Meca, mecate. ¿Qué es un mecate? Una cuerda trenzada. ¿Y qué nos recuerda la cuerda trenzada? Al ADN. Entonces, ¿qué se significaba ser un olmeca? Eras una persona, un ente que podía manejar la energía de su ADN. Es algo maravilloso. Claro. Y eso se convierte nuevamente en movimiento. Dar el balance a las dos fuerzas que crean una tercera, que es el desarrollo precisamente a lo que va la experiencia y denominada conciencia. La conciencia no es un estado moral. La conciencia es la experiencia de todo lo que estamos viviendo como seres humanos. Exacto, sí. Y en esta parte ancestral, también a mí lo que me llamó mucho la atención es reconocer mis linajes, ¿no? Yo no había conceptualizado qué eran los linajes, ¿sabes? Ni había reconsiderado, nunca, jamás, hablar de la ancestralidad, porque se me hacía un tema como solamente para las personas que estaban habilitados para eso. Pero hoy me doy cuenta que todos, si trabajamos en la parte ancestral, reconocimiento de nuestros linajes, de toda la ancestralidad desde nuestros papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tetabuelos y todas las 7 generaciones, creo que es yo hoy puedo decirte que para mí es obligado trabajarlo, porque merecen ser transportadas a un lugar mejor, porque merecen todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento, porque gracias a ellos yo estoy aquí. Pero lo pude entender con toda esta parte que que me llamó mucho la atención, y dije, voy a empezar a la búsqueda, a todo. Y toda esta parte ancestral hoy la estoy estudiando mucho con Emanuel Burciaga. Para mí es un joven que de verdad creo que no es de este mundo, pero he aprendido tanto y me he conectado tanto con eso. De por sí ya estaba conectada, pero trabajar en esta luminosidad y transportarlos a ese lugar mejor, y que las puertas del cielo se abran para recibirlos, incluso trabajar esa parte de conflictos que ellos tuvieron, de ser excluidos, ¿sabes? Ha sido un trabajo bien profundo. Y te lo digo porque hoy sí quiero, por eso es que era importantísimo hacer y crear este proyecto de hombres. Porque nuestros ancestros, en la parte
masculina, que todos tenemos esta dualidad de polaridad y demás, de verdad el ser humano no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y traer este espacio, ya lo hicimos con las mujeres, y hoy dije, hoy yo sí como mujer, como ser humano, yo también quiero darle su lugar al hombre. Porque nos hablan mucho de, ponte, toma tu lugar. Uh-huh. ¿Quién le ha dicho a los hombres, toma tu lugar? Algo muy importante que mencionas, Uh-huh. sobre todo cuando entramos en el desarrollo de eventos, cuando hablamos de conciencia. Uh-huh. Y también la conciencia en estos términos modernos se ha tergiversado mucho, se ha popularizado. Pero la conciencia me parece que es algo vital en la vida uh-huh. de todo organismo uh-huh. vivo dentro de la biología, porque lo que marca precisamente esa trascendencia es la transmisión evolutiva uh-huh. de información. Sí. Y cuando hablamos de linaje, una cosa es la parte de la enseñanza uh-huh. que se da de maestro a alumno, de alumno que se convierte en maestro uh-huh. y que vuelve a ser esta parte rotatoria. Sí, exacto. Y poder generar precisamente un movimiento de introspección, uh-huh. de introspección. Y precisamente generar este movimiento de introspección es poder generar ese balance que mencionamos, ¿no? Uh-huh. Y la importancia de recobrar lo sagrado femenino uh-huh. en su polaridad, uh-huh. en su polaridad, y el recobrar esa presencia, llamándole presencia, al sagrado masculino, uh-huh. También han sido aspectos dialécticos también uh-huh. que se han tergiversado. O se es femenino o se es masculino. Sí. Cuando la combinación proviene de dos seres, de dos energías, de padre y madre, uh-huh. y esas polaridades, querramos o no, están en nosotros. Claro, claro. Y lo que debemos de generar es una compatibilidad uh-huh. de conciliación de fuerzas. Exacto. Y estamos hablando de solamente esa parte energética, uh-huh. que es la información que nos va a gestionar como mejores seres humanos. Y aquí ya quitamos la parte sexual. Exacto. Lo más importante es el desarrollo como seres humanos sí. y recobrar precisamente esta parte trascendental de lo sagrado femenino uh-huh. y lo sagrado masculino, y que nosotros los seres humanos, ya seamos hombres o mujeres, uh-huh. podamos conciliar esas dos fuerzas, uh-huh. lo que va a dar es el aspecto de la armonía. Uh-huh. Y la armonía es el aspecto unificador también de la manifestación del amor, del amor como esencia. Exacto. Y es ahí donde entramos en este concepto cosmogónico, ¿no? Uh-huh. que nos dicen, Dios o esta conciencia se conoce a través de su propia creación. Uh-huh. Entonces no hay género. No. La manifestación es energética. Sí. Aquí solamente estamos viviendo una mera experiencia. Uh-huh. Sí. Y donde no entra juicio, donde esos valores éticos uh-huh. pues son una cara, ¿no? que tenemos uh-huh. y que estamos siendo como domesticados. Desgraciadamente es una palabra que no me gusta mencionarla, sí. pero hay un sistema que nos limita uh-huh. cuando realmente somos ilimitados. Uh-huh. Lo único que nos limita es la ignorancia. Exacto. Uh-huh. Y esta parte sistémica dentro de la parte ancestral es como un punto clave de conocer todo lo sistemático uh-huh. De la vida humana, pero también de la vida ancestral, ¿no? ¿Cuántas veces yo me acuerdo que en la primera constelación que fui me hablaban mucho de lo sistemático que no entendía, pero después ya leyendo y escuchando a otras personas hablar de lo sistemático, tenemos una coach que habla mucho de lo sistemático, Lile, y lo pude comprender más, ¿sabes? Y me llamó mucho más la atención, pero esta parte ancestral y de esta mirada cósmica, uh-huh. por eso ese vistazo, vamos a explorar o vamos a indagar qué me dieron mis ancestros, qué cargas me han dejado mis ancestros, y justo eso, ¿no? Descargar, regresar al origen y decir,
agradezco mucho lo que me has traído como la palabra carga, pero es parte de mi evolución y mi aprendizaje. Ya me lo entregaste, quédate con ello y yo voy a continuar. Pero también es como decir, hasta aquí, gracias, y te honro y te voy a seguir honrando por toda mi vida y más allá de la vida. Y hoy yo empiezo a ser como una ancestra para mis futuras generaciones. Pero cortar todas esas cargas es un trabajo importante que hay que hacer nosotros como seres humanos. Y yo lo he estado haciendo desde hace 2 años, pero cada vez que lo hago, ¿sabes? Todavía los honro más, los reconozco más y les agradezco más. Exactamente, y poder retomar precisamente esa conciencia en donde se fracturan precisamente esas secciones, ¿no? Sí. Incluso de memorias transgeneracionales. Exacto. Sobre todo. Y para eso había una metodología, porque tal vez nuestros ancestros sabían y veían precisamente a futuro, sí, en cómo dar precisamente esas herramientas del balance. Porque cuando decimos que existen desbalances a través de nuestras vidas cotidianas, de nuestra vida de origen, ¿no? De casa, de nuestros padres, pues surgen desconexiones. sí. Y esas desconexiones van creando también un sistema de creencias que yo lo digo que de alguna forma es no es consciente. Hay que hacerlo consciente. Sí. Porque hay veces que hay errores por parte de padre, hay errores por parte de madre, pero eso no quiere decir que haya culpas o cargas de culpa. Claro. Solamente son circunstancias que generan una cierta información y se va heredando. Y se van creando múltiples realidades y múltiples posibilidades. Entonces la ancestralidad nos daba las herramientas y las metodologías para que a través de elementos simbólicos, que hoy conocemos como chamanismo, pero el chamanismo proviene de Siberia, esta parte de la medicina, ¿no? que llamamos, ¿no? Sí. Que es entrar en contacto con esos símbolos que tienen también su carga de polaridad tanto femenina como masculina. Hablamos la madre tierra o el agua con las emociones que representan a nuestra madre y que en determinado momento, por esas circunstancias de vida, nos desconectamos, hombres y mujeres. Claro, claro. Y por la parte del padre también, que es la padre del sol, la parte cósmica, también nos desconectamos, tanto mujeres como hombres. Entonces toda la serie de combinaciones de múltiples circunstancias y de co-creaciones de realidades, podemos a través de las metodologías ancestrales poder reconectarnos a esas fuerzas vitales que son la masculina, la femenina, óvulo, espermatozoide, que al final lo que generan es vida. Sí. Y el concepto vida rebasa todas esas otras máscaras que les hemos puesto. Entonces es romper los esquemas para poder generar en esta parte ancestral que alguna vez comentamos, solamente hay 2 fuerzas para vibrar, una densa u otra sutil. Sí. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Más allá de ser mujer u hombre, simplemente como seres, como esencias divinas, en esta experiencia humana, ¿hacia dónde queremos dirigir nuestra propia experiencia? Y esa es la recuperación de nuestro sagrado femenino, de nuestro sagrado masculino, pero en presencia. Exacto, exacto. Y la presencia es este momento, ¿no? El este aquí y ahora, pero hacerlo consciente, con toda esta parte del Ho'oponopono que también trabajamos con toda esa parte ancestral, ¿sí? Ahí es una limpieza de cortar los errores desde su origen y ya sabes, ¿no? Que también estoy muy involucrada y me encanta, pero fíjate cómo hay varias variantes que todo te llevan a la parte ancestral y a reconectarte con eso y ser tú ese ser, esa energía divina. Por eso yo creo que cuando me acuerdo que yo estaba pensando qué nombre le ponía al primer proyecto de Tony Rueda de festival, te lo juro que en la tarde no tenía ni idea de cómo lo iba a bautizar. Y en la noche en una meditación yo pedí al universo, al creador,
dame las palabras correctas para que esto esté. Y me acuerdo que inmediatamente lo escribí y por eso se llama Reconéctate con tu ser y tu energía divina. Es reconéctate contigo, pero también conéctate con esa energía divina. La divinidad, con tu divinidad. La que, como tú la quieras nombrar, ¿no? Como ley universal, como universo, como Dios, como Buda, Jehová, sol, luna, tierra, viento, no sé. Siempre todos tenemos una divinidad y la vamos a sentir. Uh-huh. Y con ella nos vamos a unir justo para reconectarnos con este ser que somos. Y la parte de la ancestralidad. Nos ayuda mucho porque, como mencionábamos al inicio, hubo un momento de la generación precisamente de este matriarcado, uh-huh, en donde se gesta pues la experiencia de la primera humanidad, uh-huh, y que de todas maneras en algún momento se rompe. Uh-huh. La condicionante de estas nuevas informaciones de la sabiduría ancestral es primeramente recuperar, uh-huh, a la parte femenina para que ésta pueda regenerar, uh-huh, la parte masculina. Exacto. El hombre no va a cambiar, uh-huh, si no entra por esta parte de la creación, uh-huh, y de la gestación, que es la madre. Exacto. Uh-huh. Para la mujer es mucho más fácil, uh-huh, porque ella ya es en sí la encarnación de la creación. Claro. El ser humano no, o sea, el ser humano hombre, ¿no? Uh-huh, es al que me refiero, uh-huh, es el que tiene que volver a sanar, pero va a sanar mientras la mujer comience a sanar toda esa serie de heridas, sí, transgeneracionales que hablamos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Cuando precisamente se genera ese patriarcado. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando este momento suceda de la conciliación, hay la generación de una nueva humanidad, que también lo hemos hablado en muchos, o lo hemos escuchado, ¿no? Uh-huh. Acerca de esta nueva generación o una nueva humanidad. Uh-huh. Aquí es lo que nos conocemos dentro de la tradición ancestral y sobre todo en México, es el Atlachinoli, uh-huh, es el agua-fuego. El Atlachinoli significa agua-fuego, uh-huh, que es la conciliación de los opuestos. Esto lo vemos en el Museo de Antropología y sobre todo en nuestra bandera. Uh-huh. En nuestra bandera nacional tenemos el águila y la serpiente, uh-huh, el masculino y el femenino. Sí. Pero ese no es el símbolo originario que encontraron nuestros antepasados. Uh-huh. Lo original, cuando llegan a este islote de Texcoco, lo que encuentran es un símbolo, que es un águila deteniendo en su pico un símbolo, uh-huh, que es el Atlachinoli, uh-huh, y es la conciliación. El agua es el elemento femenino, uh-huh, y el fuego es el elemento masculino. Sí. Se dice que son opuestos, y no son opuestos, son complementarios. Sí. Porque se dice el agua apaga el fuego, uh-huh, o el fuego consume el agua. Uh-huh. Pero si consume el agua, lo que se gesta es una tercer fuerza. Sí. Entonces lo importante es unir esas esencias, uh-huh, pero en polaridad, uh-huh, y sabiendo que hombres y mujeres tenemos la doble dualidad, uh-huh, de esa polaridad. Entonces cuando entremos en esa conciliación, vamos a ir a estados superiores, no de santidad, solamente de evolución de conciencia, uh-huh, ¿no? De cómo interpretamos la realidad para ser mejores en un colectivo. Primero con nosotros mismos, uh-huh, con nuestra familia, con nuestro entorno, uh-huh, con el planeta, uh-huh, y entonces, algo que yo manejo dentro de estos temas, algún día podremos encontrar también esa familia estelar en donde podremos entablar también ese amor. Claro, porque fíjate que el amor es lo que prevalece. En todo el universo. En todo el universo. Entonces, quien haya creado la palabra amor, cuando tú simplemente cuando mencionas la palabra amor te conectas con lo que sea, ¿no? Pero cuando te conectas contigo mismo, estás conectando con tu maestro divino, con tu ser superior, pero con esta materia, con esta conciencia, que esta materia se va a disolver, pero la conciencia va a permanecer. Eso es lo que yo creo. Así es. ¿No? Es la que va a habitar y yo no sé si voy a reencarnar o no voy a reencarnar, no sé si soy reencarnada
de otra vida, no lo sé, lo que sé es que estoy aquí en esta presencia, pero que me ha permitido, si es que, me imagino que sí estoy reencarnando en algo, pero que me ha permitido hoy conocer esta parte. Y me parece que es muy importante esta labor que estás realizando en este nuevo proyecto, precisamente para que los varones también entren en esa reconexión, porque es un elemento que casi no se trata. Sí, no. Afortunadamente se ha tratado mucho en la parte de recobrar lo sagrado femenino, y eso se sigue tratando, sí, y sigue evolucionando, y a veces entre más fuerza está tomando en esta forma positiva, a veces es como una ley de la física, que a toda fuerza se le opone otra contraria. Entonces, a mayor influencia de que se están haciendo movimientos de recobrar esa esencia, pues vienen también cosas negativas, pero eso es una muestra de que se están haciendo las cosas correctamente. Exactamente. Y que estés pues realizando precisamente algo para ayudar a los varones, pues te lo agradecemos. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues, si tú quieres invitar hoy al público que nos ve a este proyecto, reconéctate con tu maestro ancestral. Sí, diles como tú qué les vas a ofrecer en este evento. Algo que vamos a participar es en la parte teórica, será una conferencia acerca precisamente de los códigos ancestrales, es una conferencia que llevo varios años, en donde vamos a explicar toda esta parte teórica, técnica, científica, ancestral, de cómo podemos verificar que lo que estamos realizando tiene un resultado efectivo y tiene parte de una creación de realidad también muy importante. Pero a veces necesitamos pasar de esta parte mística a la parte racional, y precisamente manteniendo ese balance, es por eso que vamos a dar esta parte teórica, para que podamos los varones pues comprender cómo hay el efecto en nuestro organismo, pero también el efecto espiritual, es un intangible, pero que da un resultado para crear nuevamente este círculo, ¿no? De lo inmaterial creamos la realidad material, y de esto volvemos a sutilizarlo, y vamos generando constantemente líneas de alternativas. Exacto. Y sobre todo la línea de vida que tú quieres habitar de ahí en adelante. Así es que de verdad te invitamos a que vengas a participar y a contribuirte a ti y a darte un regalo y un sí para ti, hombre, que vengas con tu papá, con tu hermano, con tu tío, con tus amigos, con tu abuelo, con tu padrastro, con quien quieras, porque vas a trabajar, vas a hacer un trabajo interno contigo, pero también externo, donde te vas a poder mostrar en todas esas partes donde no te has mostrado, incluso contigo mismo, de aceptar que soy un chillón y soy vulnerable y soy tóxico conmigo, y también reconocer tu masculinidad y la feminidad que existe también en nosotros. Sí, porque sabes la qué, sensibilidad. Sí, totalmente. Y sabes qué, hombre, te vamos a llevar a esa cuevita, a ese lugarcito donde fuiste fecundado y gestado, y después tu madre te vino a parir y hoy tu existencia está aquí, y creo que va a ser algo precioso que vas a vivir. Toda esta parte ancestral la va a llevar Fabián. A mí me llena de alegría que estos 4 personas que vienen a contribuir con este espacio del proyecto, yo antes corría, ¿no? Y buscaba, y yo quiero. Hoy me di el permiso de no correr, sino que de verdad estas 4 conciencias, hombres, masculino y medicina, porque yo lo puedo llamar medicina, hombres, medicina, vienen a contribuir contigo. Entonces no te pierdas la oportunidad de venir a bañarte contigo, a bañarte de espíritu, a bañarte de conciencia, a bañarte de ese ser maravilloso que eres tú. Y yo quiero honrarte, y junto con Jimena, mi hija, que somos ahora sí que las creadoras de este proyecto, estamos bien felices de poderlo crear, y de verme llena de emoción que vengas, ¿no? De verdad, experiméntate, así seas muy jovencito, ven y transforma,
y reencuéntrate, pero también habítate con toda esta maestría, porque todos somos maestros, pero hoy tú sé un maestro y un doctorado. Muchas, muchas gracias. Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener muchos más programas, pero de muchos temas que eres apasionado en todo esto y yo también. Y pues te agradezco mucho tu presencia. Ya vamos a tener conferencias también con cada uno de ellos en Zoom y todo esto, pero por favor no te dilates en venir e inscribirte a este evento. Te espero la próxima semana con un nuevo invitado, invitada, y pásatela lindo esta semana. Reconéctate, energetízate y recibe la energía que estamos vibrando todos y mantente en una frecuencia linda contigo, con tu ser, con tu presencia, pero sobre todo con una oración contigo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye.